¿Qué pasó cuando un pensamiento intrusivo te ganó la batalla? Justo había salido de una relación abusiva y no estaba acostumbrada a tener independencia. Una mañana, mientras veía las noticias, informaban sobre un jardín en el estado que tenía una flor cadáver en descomposición, que solo florecía cada 7 a 10 años y olía a muerte durante 2 días. Por alguna razón, decidí manejar hasta ese jardín, justo en ese momento, para oler esta flor. El único problema era que estaba a unas 4 horas de distancia. Al final, llegué 1 hora antes de que cerraran, olí la flor, la parte de la que me arrepiento, jaja, y luego fui a un restaurante japonés que sigue siendo mi favorito hasta el día de hoy. Finalmente, me mudé a esa ciudad 3 años después. Me mudé de la universidad de vuelta a mi estado para vivir con mi papá porque él dijo que alquilaría un departamento conmigo ese verano. En realidad, no tenía ese plan, dejé mi ciudad universitaria para vivir en el sótano de la casa de la madre de su novia. Luego me enteré de que no se mudaría en absoluto porque ella quedó embarazada. La madre de ella amenazó con echarnos porque me escuchó expresar nerviosismo acerca de estar en la casa, ya que no teníamos permitido pasar tiempo fuera del sótano. Inmediatamente encontré otro lugar, la casa de mi abuela materna, y la madre de la novia me dijo que se había arrepentido 1 o 2 días después de decirme que necesitaba irme. No voy a jugar a ese juego, simplemente me fui. Terminé con mi abuela alcohólica y bipolar de 68 años, también confinada a un dormitorio esta vez. Estuve allí durante 3 meses antes de que dijera, que se joda, y me mudé con un extraño por Craigslist. Mi vida nunca ha sido mejor, y nunca más pretenderé con acento agudo que mi padre es confiable. Lavé mis manos repetidamente hasta que sangraron. Varias veces a lo largo de mi vida. Estoy realmente cansado de que los pensamientos intrusivos sean considerados ridículos y de moda en las redes sociales. Noticia, no lo son. Son debilitantes. Y estoy harto del meme de dejar ganar a los pensamientos intrusivos. Sí, la mayoría de las personas tendrán un pensamiento intrusivo pasajero. Pero la narrativa de que los pensamientos intrusivos son graciosos y peculiares es realmente dañina para las personas con trastorno obsesivo-compulsivo y minimiza el daño que causan a la salud mental de las personas. Tengo 2 respuestas para esto. Final malo, me mudé al otro lado del país a los 19 años por una mujer de 31, que definitivamente no tenía mis mejores intereses en mente. Final bueno, aproximadamente 1 año después de que eso sucedió, volví a conectar con una muy buena amiga. Tomamos algo, comenzamos a vernos a diario, nos mudamos juntos, luego nos trasladamos a un apartamento diferente, y luego, basándome simplemente en un pensamiento intrusivo, le hice la pregunta 1 año después, y ahora estoy a punto de casarme. Estaba en un campo de tiro con el hombre que conocía como mi abuelo. Realmente no lo era. Mi abuela se divorció de mi verdadero abuelo y se casó con este hombre antes de que yo naciera. Estábamos disparando con un viejo rifle, 22 que él había tenido desde los años 50. Solía ser un tirador bastante bueno cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, pero en ese momento tenía aproximadamente 13 o 14 y estaba lidiando con mucha ansiedad, depresión y autodesprecio. Él pensó que pasar un tiempo al aire libre y alejados de otros ayudaría. Disparé alrededor de 10 cartuchos bastante rápido, era un rifle de cerrojo y estaba cargando manualmente cada cartucho, y él me estaba reprendiendo porque disparaba sin apuntar. Solo quería irme de allí. Él fue a revisar el blanco, y yo todavía tenía un cartucho en el rifle y estaba amartillado. Recuerdo tener este pensamiento como un llamado del vacío, como, ¿qué pasaría si apretara el gatillo? Excepto que no me detuve. Agarré el rifle y disparé hacia el blanco, con él a unas 10 centímetros de distancia. Regresó, me quitó el rifle de la mano y solo me lanzó una mirada. No sé cómo describirlo, estaba tan perdido en mi mente que realmente no presté atención. Después de eso, cargamos todo y regresamos a casa. Nunca volví a ir al campo de tiro con él después de eso, y 1 año o 2 más tarde, mi familia se mudó a otro estado y dejamos de hablar. Con cuánto ha cambiado la vida desde la última vez que hablamos, y todo lo que mi familia ha descubierto sobre él desde que mi abuela falleció, si tuviera la oportunidad de nuevo, me aseguraría de no perderlo. El día de mi despedida, besé a mi compañero de trabajo en el ascensor.
Habíamos coliderado un gran proyecto durante los últimos meses y había desarrollado un gran enamoramiento por él. Estaba conversando con él y otro compañero de trabajo cuando me di cuenta de que el tercer compañero no iba a abordar el ascensor, y la idea de besarlo surgió en mi cabeza. Las puertas del ascensor se cerraron y me acerqué a él, lo besé antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Sonreí, dije, he estado pensando en hacer eso por un tiempo, y salí del ascensor, intentando lucir segura, pero ciertamente luciendo impactada por mi propia audacia. Terminé mi relación con alguien porque sentía que no merecía su presencia en mi vida y pensé que eventualmente haría algo para lastimarla. Resulta que esto fue lo que hice que la lastimó. Me arrepiento de ello cada día y desearía poder volver en el tiempo y evitar autoboicotearme de esta manera, si no fuera solo porque involucré a otra persona en ello. Hice una voltereta hacia atrás en un trampolín para expresar mi felicidad, emoción. Nunca había hecho una voltereta hacia atrás ni había entrenado para ello. Solo había hecho una voltereta hacia adelante en un trampolín. Salió tan bien como podrías esperar. Caí sobre mi cuello, hombros, con la cabeza inclinada hacia adelante y las piernas rectas hacia arriba en el aire. Al rebotar en el trampolín, mi espalda hizo un clic, me doblé por la mitad y mis piernas terminaron a cada lado de mi cabeza. Fui al hospital, mi primer viaje en ambulancia, y me hicieron un examen físico de la columna vertebral. Dijo que no podía sentir nada fuera de lugar y no creía que necesitara una radiografía. Estúpidamente, no pensé en hacer un seguimiento o informar a mi médico y pasé 2 años con mucho dolor antes de que comenzara a disminuir. Pasé la mayor parte del tiempo acostado en la cama o sin moverme mucho. No hice fisioterapia en absoluto. Un total de 4 años después del accidente, el dolor comenzó a regresar. Conseguí un trabajo como limpiador el año anterior. Mi jefe me dijo que necesitaba una alta médica de mi médico antes de poder regresar al trabajo. Me había fracturado la espalda. Había sufrido una fractura por compresión en cuña y una pérdida del 30% de altura en mi T12. Así que eso explicaba por qué una semana después de mi lesión, sentía bastante dolor después de caminar por las tiendas durante más de 2 horas. 10 años después, aniversario este año, todavía tengo mucho dolor por ello. 10 de 10 no lo recomendaría. Oh, este es un doloroso. Dejé entrar un solo pensamiento intrusivo respecto a la mujer que quiero que sea la madre de mis hijos. ¿Cuál es el pensamiento? Preguntas. ¿Realmente somos compatibles? Puede que a simple vista no parezca tan malo, pero fue un pensamiento insidioso, como un virus que se autopropagaba. Esa sola pregunta, cuando se manifestó en voz alta, causó caos en la relación. Creo que en este punto podría irme a la tumba con eso como mi mayor arrepentimiento, preguntándome cómo habría sido diferente si nunca hubiera dejado que ese pensamiento entrara o si no lo hubiera dicho en voz alta. Además, para aquellos que se preguntan y quieren un pequeño pedazo de sabiduría o experiencia dolorosamente adquirida. No existe tal cosa como la compatibilidad perfecta. Solo hay más o menos. Pero al final del día, realmente no importa cuál sea cuál, ya que en última instancia se reduce a cuánto desean ambos que funcione y cuán dispuestos están ambos a cambiar de cualquier postura que tuvieran originalmente por el bien de trabajar juntos para construir el futuro que desean juntos. Robé un coche de policía mientras perseguían a un par de chicos, lo usé para robar una gasolinera, apenas logré volver a la autopista antes de que los policías estuvieran detrás de mí. Terminé en una persecución a alta velocidad de aproximadamente 32 kilómetros antes de decidir saltar de un puente de 3 niveles. Caí alrededor de 18 metros. Eso fue hace 15 años y desde entonces he tenido 6 cirugías para mi espalda. Tengo otra cita neuroortopédica mañana. Todas mis vértebras cervicales están fusionadas. Todas ellas. Y mañana aprenderé sobre la lumbar. No hagas una cantidad estúpida de ácido que te dé una stripper. No terminó bien. Mi papá tenía una tienda a la que solía visitar a menudo cuando tenía 5 o 6 años. Un día necesité ir al baño, pero él no tenía instalaciones en la tienda. Así que me pidió que fuera a la tienda de al lado y le pidiera al vecino que me dejara usar las suyas. Al salir de la tienda, vi un paquete de cerillos. Había visto a mis padres usarlos y realmente quería probarlos. Así que lo hice. Después de algunos intentos pude encender uno, pero no tenía idea de cómo apagarlos, así que los escondí debajo de una tela.
Hice esto algunas veces más cuando escuché a mi papá llamándome y volví corriendo. Poco después, regresé a casa. Cuando papá llegó a casa anoche, me enteré de que había habido un gran incendio, muchos bomberos y que él tiene que pagar una gran compensación al vecino. Aproximándonos a un semáforo en una carretera a 80 km por hora, con mi entonces esposa conduciendo el auto. Las luces estaban verdes para avanzar pero rojas para girar a la derecha, lo cual tenía su propio carril. Ella estaba en el carril correcto. Justo al acercarnos, por razones desconocidas, pensé que sería gracioso gritar algo como, «No pases esa luz roja». Justo cuando estaba lo suficientemente cerca como para confundirse por lo que dije. Ella pisó el freno de golpe y yo solté una carcajada. Era como las 2 de la madrugada y no había otros autos en la carretera, pero, obviamente, a ella no le pareció gracioso. No tengo idea de por qué hice eso, no está en mi naturaleza en absoluto y yo mismo soy un conductor muy cauteloso. Totalmente fuera de carácter, un verdadero pensamiento intrusivo que dejé ganar. Muchas de las respuestas aquí son solo ideas tontas que la gente tuvo, pero para mí, los pensamientos intrusivos deben tener un elemento de espontaneidad, así que creo que esto califica. Seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Había un tubo de mayonesa en el camino cerca de nuestro lago local. Tapado y aún completamente lleno. Tenía 10 años, no lo pensé 2 veces y simplemente salté lo más alto que pude, aterrizando con los 2 pies sobre ese tubo, provocando que una hilera de mayonesa de 3 metros volara por todos lados. En ese momento había mucha gente, pero nadie resultó mayoneseado. Había un largo rastro de mayonesa en el camino, y yo estaba extremadamente orgulloso. Es uno de los pocos recuerdos que tengo en los que no estaba siempre pensando en lo que otros podrían haber pensado. Y uno de los aún menos numerosos recuerdos en los que ocurrió algo estúpido, y al mirarlo ahora, no tengo ningún arrepentimiento. Vivo en India y aquí dicen que es bueno mojarse en la primera lluvia de la temporada, no es cierto científicamente, pero es muy divertido. Así que de niños nos dejaban jugar bajo la lluvia. Jugué durante media hora y volví a casa. Mi madre me dio un buen baño con agua caliente y limpia de la casa. Me secó con una toalla y me volvió a vestir, luciendo satisfecha con su esfuerzo. Pero la lluvia aún me llamaba. Después de un rato, volví a salir, pero esta vez llevando mi impermeable y un paraguas para observar a otros niños jugar. Había un tanque en el patio de un templo cercano que tenía unos 90 a 120 centímetros de profundidad, estaba lleno y marrón con el agua de lluvia acumulada. Al ver a otros niños saltando, nadando y divirtiéndose, no pude contenerme. Pensé que, como estaba usando el impermeable, no me mojaría. En mi defensa, el impermeable tenía mangas elásticas para las muñecas y los tobillos, y salté dentro del tanque. Al principio, el impermeable se infl o con acento agudo hacia las muñecas y los tobillos mientras el aire atrapado dentro trataba de escapar, pero la mencionada elasticidad no lo dejaba salir, estaba rodeado de agua, pero nada entraba, todo iba según lo planeado. Y luego me moví un poco dentro del agua, el aire se trasladó desde las cercanías de mis extremidades hacia el pecho, el impermeable cerca de mi pecho que antes estaba sellado se infl o con acento agudo, abriendo un gran agujero en el cuello que permitió que el agua entrara. El agua fluyó rápidamente, reemplazando el aire dentro. En cuestión de minutos, estaba completamente empapado. Esto no lo esperaba. Regresé a casa con el paraguas y el impermeable, pero completamente empapado. Mi madre no estaba contenta, por decirlo de una manera suave. Aún después de 20 años, no puedo olvidar la chancla que llevaba en ese momento. Esa chancla está grabada en mi memoria para siempre. Cuando estaba en 9º grado, fui a una prueba de fútbol. Mi papá estaba estacionado en su auto al otro lado de la calle, frente al campo. En un momento, el balón de fútbol fue pateado hacia la cerca que separa el campo de la calle. Mientras caminaba hacia el balón, noté una pelota de tenis en la hierba, así que la recogí y la lancé sobre la cerca hacia mi papá, pensando que sería gracioso si le daba en el auto. Él podía verme desde su lugar, así que no pensaba que pudiera ocurrir algo malo. Bueno, había llovido la noche anterior, y esta pelota de tenis estaba empapada. Tenía un peso considerable. No tomé esto en consideración. La pelota rebotó una vez en la calle y golpeó directamente el parabrisas de otro auto que pasaba por allí en ese, perfecto,
Momento. El conductor frenó de golpe, salió de su auto y corrió hacia el campo gritando, exigiendo saber quién lanzó esa pelota a su carro. No me di cuenta de que había quebrado su parabrisas hasta más tarde ese día. Nunca admití que fui yo, y tampoco lo hizo mi papá, quien vio todo lo que sucedió.